Estamos todos avispados con la cuestión de la peste. Yo creo personalmente que estas señales son anticipos de lo que va a suceder en otras dimensiones. Es decir, eh, estas cosas van a suceder, pero van a ir creciendo todos los síntomas. Quiero ir con estos minutos que me quedan al corazón del asunto. Primero termino de explicar, hay dos acontecimientos. Uno, la iglesia es arrebatada. Y dos, que se llama la venida del Señor, porque en el arrebatamiento el Señor lo encontraremos en las nubes. El Señor no viene hasta la tierra. Nosotros subiremos y en las nubes nos encontraremos con Él para irnos con Él. Ok, la interpretación clásica es que nosotros vamos a ir con el Señor a lo que sería las bodas del Cordero, la iglesia con las bodas del Cordero en el cielo. Las cosas siguen sucediendo aquí en la tierra. La gente, decíamos ayer, la gente que estaba medio convertida se termina de convertir, pero va a tener que pagar un precio muy caro su fe, porque van a tener que pagar con su propia vida. Dice que muchos serán decapitados, serán perseguidos, atormentados. Entonces, allí se desencadena un montón de grandes acontecimientos, a lo que la Escritura les llama la gran tribulación. La gran tribulación. Entonces, el gran dilema de los teólogos ha sido si la iglesia pasaría la gran tribulación o no pasará. Es decir, el Señor nos lleva antes de todas estas cosas terribles que van a suceder, que muestra el libro de Apocalipsis, o la iglesia es liberada. Yo voy a dar mi interpretación. La iglesia que el Señor va a llevar es una iglesia gloriosa, según Efesios 5:25, dice: esposos amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia, el cual dio su vida por ella para purificarla, para santificarla, limpiarla por la palabra y presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Sigamos este pensamiento. La iglesia tiene que ser una iglesia gloriosa. La iglesia que el Señor va a purificar para sí mismo, que luego es la novia y luego será la esposa del Cordero, tiene que ser una iglesia gloriosa. Y vemos que actualmente falta que acontezcan muchas cosas en el mundo y que en la iglesia hacia adentro venga lo que es una purificación de la iglesia. La iglesia tiene que ser purificada, y como dice aquí en Mateo capítulo 24, en el versículo 14, dice la palabra del Señor: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, hay que tomar los textos y unirlos, y vemos, uno, que la iglesia que se va a levantar el Señor es una iglesia gloriosa. Es decir, creo que nos falta ser purificados, perfeccionados y madurados. En esa perfección, la iglesia ya con un nivel de madurez mayor, con un nivel de unción, esperamos un gran derramar del Espíritu, esperamos la lluvia tardía, esperamos un gran avivamiento. Hay muchos que dicen: no, el Señor se va. No, no, yo creo que el Señor va a despertar a la iglesia en un último y gran avivamiento con una unción tremenda, porque yo tomo la escritura, no es antojadizo. Dice que la va a purificar y se va a presentar a sí mismo como una iglesia gloriosa. La iglesia que él lleva no es la iglesia actual, es una iglesia con una mayor unción, presencia en el mundo, poder. Y además este texto, que es importante, es condicionante, y esto no lo dijo ni Pablo ni Jeremías, ni es una interpretación. Dice Jesucristo, el cual es el evangelio, la palabra de verdad. Dice: esta es mi palabra, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y dice que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio. Es decir, todo el mundo tiene que escuchar para que nadie quede sin excusa. Y dice: a todas las naciones, y entonces, y solo entonces, vendrá el fin. Entonces, aquí hay un condicionamiento, que es que la iglesia vaya con el evangelio a todas las naciones.
Vamos a usar tal vez diferentes medios. Hay lugares que no se puede llegar con una Biblia porque está prohibido, pero llegaremos a través de la televisión, llegaremos a través de internet, llegaremos a través de las radios, llegaremos, vaya a saber, con hologramas, llegaremos, vaya a saber de qué manera podremos llegar, pero la iglesia va a usar todos los medios al alcance, ¿no es verdad? Aún lo que la ciencia ha adquirido, ¿no es verdad? Las cosas que la ciencia es un don de Dios. La ciencia es un don de Dios. Entonces, Dios usará la misma ciencia para que nosotros podamos usar la tecnología y podamos llevar a todas las naciones. Y entonces, y solo entonces, vendrá el fin. Entonces, la iglesia será arrebatada en medio de una gran polarización. Isaías capítulo 60 dice que las naciones van a entrar en gran oscuridad, pero sobre ti resplandecerá su luz. Está hablando del Israel de Dios, está hablando de la iglesia de Cristo. Entonces, la gloria de Dios se va a manifestar a través de la iglesia, porque Jesús dijo, ustedes son la sal y son la luz del mundo. Entonces, la iglesia como sal, en el sentido de preservar los valores, preservar los derechos humanos verdaderamente, la honra del ser humano, y luz para resplandecer con la luz del evangelio. Entonces, la iglesia, en medio de gran oscuridad en el mundo, va a predicar el evangelio. Entonces, quiero volver a si la iglesia pasará o no pasará la gran tribulación. La iglesia, esa iglesia gloriosa, nada lo detendrá. Dice en una versión de la Nueva Versión Internacional, dice así: el reino de los cielos avanza contra viento y marea. Es decir, el reino va a avanzar en medio de gran adversidad. Esta adversidad va a purificar a la iglesia. Entonces nosotros vamos a ver todas las señales de las cosas que van a acontecer allí descritas en el libro de Apocalipsis. La iglesia ya está comenzando a ser perseguida. Ya hay pestes, ya hay guerra, rumores de guerra. Lo que se está anunciando, y lo podemos ver, es el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es algo que se está preparando, una crisis económica, una crisis financiera, una crisis institucional. Hay un detrimento de la política, las instituciones están deterioradas. Esto va a ir creando un panorama del cual nosotros vamos a ver. Y nosotros, al ver estas señales, vamos a saber que nuestra redención está cerca. Nosotros vamos a ver que el Señor está a las puertas y nos vamos a animar a predicar el evangelio. Creo que la iglesia va a vivir parte de lo que sería la gran tribulación. Las persecuciones comenzarán. Una catástrofe mundial y económica preparará el camino para la aparición del anticristo. El anticristo es alguien que, haciéndose pasar por Cristo, será un hombre carismático que será promocionado por el falso profeta. Y escuche esto, le voy a decir algo. Mucha gente está poniendo confianza en el liderazgo humano. Hay gente, aún pastores, que admiran a veces más que a Cristo, a los políticos, y están mirando a la política como poniendo la confianza en la política. Mire, yo creo que los cristianos deben hacer política, en el sentido de que debemos ir a testificar esos lugares, manifestar nuestra autoridad, manifestar la gloria y la sabiduría del Señor, ¿no? Pero verdaderamente, vamos a ver, algo está apareciendo acá en pantalla, no sé si puedes mirar desde aquí. Amén. Entonces, esto es muy delicado. Tenemos nosotros, sabiendo que viene el fin y sabiendo que vamos a ser arrebatados, involucrarnos en política, por supuesto. Nosotros debemos ser sal y luz en los medios de comunicación, en las artes, en las empresas, en la universidad, en la política. No podemos negarle la luz al ámbito de la política y de los gobiernos. No podemos negarle la luz a los empresarios. No le podemos negar la luz a las universidades. Entonces hubo un tiempo en que la iglesia decía, el Señor ya viene, y muchos cristianos no se preparaban,
no estudiaban. Y si el Señor ya viene, ¿para qué vamos a estudiar? El amor al dinero, el principio de todos los males. Entonces los cristianos, ninguno trataba de ser empresario. En la universidad estaba el humanismo. Entonces el cristiano se retrajo y esto sin duda hizo que el enemigo avanzara sobre la sociedad y copara los lugares que bien podían estar los cristianos trayendo alivio a la gente a través de la luz del Evangelio como instrumento los hijos de Dios. Entonces, nosotros hoy advertimos, el Señor viene, gloria a Dios, pero vamos a seguir penetrando la sociedad. Vamos a llevar la luz a todas las áreas. Hoy vemos grandes jugadores de fútbol cristianos, vemos grandes hombres conocidos en la televisión, en el cine, cristianos convertidos de todo corazón. Vemos un Juan Luis Guerra, aquí un famoso guitarrista argentino, Cacho Tirao, se convirtió, Jorge Porcel. La lista es muy larga de cómo el evangelio llegó al nivel de las artes, aquí en Hollywood, y hay cristianos por todos lados, en los atletas, en medio de los medios de comunicación. Tenemos gente universitaria, en todos los niveles. Los cristianos están penetrando los ambientes. Hay gente que está predicando en medio de los empresarios. Tenemos empresarios que son cristianos, que son pastores y que están llevando el evangelio. Y ahora estamos penetrando la política, estamos penetrando áreas de gobierno. Todo esto tenemos que hacer. ¿Por qué? Si el Señor ya viene, pero dice como condición, y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Jesús predicó en todos los niveles de la sociedad. Le predicó a los reyes, le predicó a los judíos de alto nivel de religiosos. Él le predicó al más humilde. Jesús predicó a todo el mundo. Los discípulos hicieron lo mismo, llevaron el evangelio a los gobernantes, muchos se convertían, la iglesia penetró la sociedad, sembró la semilla en todos los lugares. Y ahora nosotros esperamos la cosecha. La lluvia tardía que habla Joel es el derramar del Espíritu Santo. Entonces dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Ese es el derramar del Espíritu Santo. Creemos que va a haber un gran derramar del Espíritu Santo antes de la venida del Señor para llevarse a su iglesia, un acontecimiento. Luego viene lo que se denomina la gran tribulación. 7 años. Allí el enemigo hará de las suyas. Muchos cristianos que no se fueron en el arrebatamiento tendrán que dar testimonio, aún con sus propias vidas. A mitad de la semana, judíos se van a convertir con el anticristo, haga un sacrificio abominable en el templo. Los judíos volverán y mirarán al que traspasaron. Y la segunda mitad de la semana, los mismos judíos predicarán el evangelio. Estos acontecimientos creemos que acontecerán en la tierra mientras la iglesia ya está disfrutando con el Señor las bodas del Cordero. Luego el Señor vendrá con sus ángeles y vendrá con nosotros a gobernar durante 1000 años. Esa es la cronología que estamos creyendo. El día, la hora, el minuto, el tiempo, nosotros no lo sabemos, pero creemos que esta será la sucesión de los acontecimientos. La iglesia estará con el Señor, pero antes deberá ser purificada, antes deberá ser limpiada. Tendremos y vamos a ver un gran mover de unidad. Estamos ya viendo las señales de la unidad, que estamos viendo grupos de pastores que están poniéndose de acuerdo, plataformas apostólicas, contactos de plataformas con otros países, redes apostólicas a nivel internacional. Y Dios va a hacer un alineamiento para que nos pongamos de acuerdo y podamos extender el evangelio siendo uno,
uno. Ese va a ser uno de los grandes acontecimientos que vamos a tener cuando la iglesia esté unida. Pareciera ser una utopía, pareciera ser una utopía. Los conservadores, los pentecostales, los neopentecostales, aquellos que creen en en los dones, aquellos que no creen en los dones, a simple vista pareciera ser que estamos muy divididos, pero yo creo que nuestros ojos verán la unidad de la iglesia. Yo creo que vamos a ver la unidad y en esta unidad unción, porque dice Salmo 103, qué hermoso es que los hermanos estén juntos en armonía, porque allí dice, y la unción baja de la cabeza de Aarón y cae por su ropa y dice, y ahí el Señor enviará salvación y vida eterna. Veo una iglesia unida, veo una iglesia ungida y veo una iglesia que predica el evangelio. Yo creo que lo vamos a ver. Yo creo que vamos a ver grandes cosas. Pero iglesia del Señor, levanta tu cabeza, prepárate, porque días vienen cosas que la humanidad nunca vio, las va a ver en este tiempo. Y nosotros debemos prepararnos, no poner la esperanza en los políticos, no creer a pie juntilla lo que ellos dicen, no creer a pie juntilla lo que dicen los periodistas en la televisión, no creer a pie juntilla lo que dicen las organizaciones internacionales, ONU, UNESCO, UNICEF, Organización Mundial de la Salud. Dicen verdades a medias porque están corrompidas. Entonces, esto habla de que la iglesia va a tener que estar muy alerta, purificarse para tener discernimiento, porque vamos a vivir tiempos difíciles, pero tiempos gloriosos. Va a venir cosas que nunca acontecieron, pero Dios nos dará el tino, la sabiduría, la capacidad de ubicarnos para dar un mensaje pertinente, que sea eficaz en todo momento. La iglesia va a cumplir una tarea extraordinaria en el último tiempo, y cuando digo iglesia, estoy hablando de ti que has creído en el Señor y que has sido limpiado por la sangre del Cordero. Y aquellos que todavía no han recibido a Cristo, vuélvanse al Señor, porque queda poco tiempo. Ahí estos creyentes del último tiempo serán instrumentos poderosos en las manos del Señor. Mañana, ya sin intentar alguna cosa rara, vamos a estar, Dios mediante, a las 20 horas, siguiendo con este tema interesantísimo sobre los fin de los tiempos y la venida del Señor. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por la paciencia. Nos hemos estado moviendo, desplazándonos del horario, porque quisimos salir simultáneamente en Facebook y YouTube, porque hay gente que no tenía Facebook. Lo intentamos, pero algo no funcionó, nos demoramos un poco, luego tuvimos problemas de conexiones, pero aquí estamos llevando luz sobre este tema. Mañana, Dios mediante, tendremos un poco de interacción y podremos tener a mitad del mensaje, vamos a lanzar una canción de alabanza y vamos a leer sus mensajes y trataremos en la segunda mitad de responder a sus inquietudes. Gracias por haberse conectado, ponga like, suscríbase y comparta este mensaje con sus amigos, ya sea creyentes, para que se ponga las pilas, y ya sea gente que no conoce al Señor, para que se convierta. Gracias por su contacto, que Dios le bendiga ricamente.